Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Yo me llamo Nora Taibi, soy mamá y también soy pediatra. Hoy os vengo a hablar de un tema, como veréis en el título, que ya le tengo ganas desde hace bastante tiempo, pero que nunca me he puesto a ello. Bueno, vamos a hablar hoy del autismo. La definición del libro, el TEA o del autismo, o mejor dicho, del trastorno del espectro autista, son niños que tienen una alteración en el neurodesarrollo, es decir, una condición biológica que se nace con ella. Y característicamente tienen dos cosas fundamentales. Uno, problemas en lo que es la interacción y la comunicación social. Y dos, unos intereses restringidos y repetitivos. En los últimos tiempos, los criterios, la definición de ese trastorno ha sufrido algunos cambios, pero estos siguen siendo sus grandes características. Muy importante en el tema del TEA es su diagnóstico precoz. ¿Y cómo se hace el diagnóstico precoz? Se hace estando atentos y se hace también acudiendo a las revisiones de salud infantil que tenemos con el pediatra, ¿vale? Porque cuando venís a las revisiones, desde que nace el bebé, vamos programando las siguientes revisiones, que muchos papás dicen, bueno, como no hay vacunas, pues no será importante. Pues sí que es importante. Y como el niño realmente nace con esta condición, no es una cosa que es que yo le vaya a causar por el tipo de educación que le doy, como mamá o como papá, ni por alguna cosa que le he hecho yo. No hay que sentirse culpable en este sentido, porque bastante culpabilidad nos sentimos por el hecho de ser madres o padres, así que fuera culpas en este sentido, porque realmente no es una cosa que tú hayas hecho, ni porque hayas comido mal durante el embarazo, ni porque hayas hecho nada malo. Simplemente te ha tocado, como aquel que dice, y no depende de ti, así que quede claro esto. Es una condición que es viene genéticamente determinada y influirían seguramente factores ambientales. De ahí que hablamos, y hay algún artículo reciente desde hace unos meses también hablando del tema de las pantallas influyendo, pero realmente no sería la causa única, sino que sería pues, el conjunto, la confluencia de varios desencadenantes, pero ya tenemos una base genética. No obstante, os adelanto que cuando se hace el estudio genético, la mayoría de los casos sale normal, porque no hay un gen implicado, probablemente porque sea una cosa multigenética que está implicada. Tenemos que estar atentos como padres y como madres, y cuando algo no nos cuadra, nos desentona, desencaja un poquillo, no guardarnos lo que esto pasa no pocas veces, porque la mamá dice, bueno, será así, voy a esperar y tal. No, estas cosas hay que comentarlas cuando ves alguna cosa que no te cuadra en tu bebé, porque esto, como digo, nace con ello, y obviamente un bebé de un mes nadie te va a decir que es un autista, ni de 2, ni de 3 meses, ni de 6 meses, porque estas cosas al principio no se notan, porque todos los bebés se comportan más o menos igual, que es estar tranquilos en el sentido que no se van a poner a jugar. Pero a partir del año, sobre todo a partir del año, incluso antes si tenemos un buen ojo, pero a partir del año es cuando se empiezan a notar. Lo notamos nosotros en la consulta, que para esto están las revisiones, como os comento, para esto están las preguntas que os repetimos mucho en la consulta, y también algunos cuestionarios que podemos pasar. El más famoso, el que hacemos en este centro al menos, que hemos implementado, es el MChat. El MChat es un cuestionario pues, de otros tantos, pero que yo lo veo muy bueno, porque son preguntas sencillas que se hacen a los papás en la revisión de los 18 meses. ¿Y por qué a los 18 meses? Porque es la edad, a esa edad deberían de cumplir unos ciertos ítems, digamos, de desarrollo, y los bebés que no los cumplen pues ya nos ponen alerta, ¿no? Pero antes de esa edad hay casos que se notan, como digo, a partir del año ya se notan de forma más o menos evidente. Y lo notamos nosotros en la consulta como pediatras, pero sobre todo los padres y las madres en concreto, porque tienen pues mucho contacto con los bebés, y nosotros a base de preguntar, es verdad que si te pilla de una madre primeriza y no tienes mucha experiencia y dices, pues bueno, será normal, pero para eso estamos nosotros, para hacer las preguntas pues pertinentes. Pero muchas otras veces yo he visto mamás que ellas vienen diciendo, mira, es que yo he notado esto y lo otro, y nosotros somos efectivamente, esto es normal, y sí que termina siendo un diagnóstico de TEA. Así que los padres en este caso tienen mucho que decir. También en los niños que van a la guardería, es verdad que dependiendo de la guardería al que vayas, de la profesora que te toque y tal,
pero siempre hablad con las profes o con los profes, o sea, los educadores y tal, por si ven alguna cosa rara, porque en la guardería ya se empiezan a ver, los niños que acuden a edades tempranas a las guarderías ya empiezan a ver el tema de la socialización y el tema de cosas raras, vamos a decir, entre comillas. Cuando nosotros en la consulta sospechamos un autismo, un TEA, lo que hacemos o sea, porque ya hemos hecho cuestionarios y estamos viendo, me parece que es un TEA, pues vale, lo primero y lo más importante es derivar a atención temprana, porque realmente es lo único que puede ayudar bien a este niño. Atención temprana, ¿para qué? Para la estimulación precoz. Cuanto antes, obviamente, mejor, por aquello de la neuroplasticidad del cerebro, es decir, al principio tenemos mucha más facilidad de aprender a corregir conductas que cuando en fin, que si lo hacemos a partir de, ponte tú, a los 2 años, por ejemplo, pues es mucho mejor hacerlo a esta edad, cuanto antes, que hacerlo a los 6 años, que ya llegas un poquito tarde, digamos, ¿vale? Así que atención temprana, muy importante, y cuanto antes mejor, aunque también os digo que funciona como funciona realmente. Pero también veréis que derivamos los niños con sospecha a neuropediatría y a psiquiatría infantil. ¿Para qué? Pues para corroborar y para confirmar nuestra sospecha diagnóstica y para que le vayan haciendo un seguimiento, y también porque estos niños y niñas pueden y suelen de hecho asociar otros trastornos de tipo, cuando ya son un poquito más mayorcitos, que se van manifestando, trastornos tipo déficit de atención, hiperactividad, trastornos del sueño, incluso ansiedad, depresión cuando son más adolescentes o más mayores, etc. Os digo que el tema del autismo es una condición muy extendida, en el sentido que hay muchos casos que antes decíamos, uy, qué rara condición, que esto veo uno en cada, vamos, tengo uno en el cupo, y esto no es así. Hay muchos más casos, y de hecho yo lo noto en la consulta, que tengo más niños con TEA de diferente grado, que ahora hablamos de esto, pero será porque ahora detectamos más por aquello de que estamos más atentos, más cuestionario y más buscándolo, porque antes realmente los papás venían pidiendo que yo veo esto raro, pero nosotros, hoy por hoy, nosotros buscamos intentando detectar estos casos, así que por un screening o por un cribado o una búsqueda activa, pues estamos encontrando más casos, y por lo tanto aumenta la incidencia. Y por otro lado, porque yo creo que en general ha aumentado también la incidencia por aquello que decía antes, que es una base biológica, pero también hay factores ambientales que influyen, así que quizás por todo ello tenemos hoy por hoy más casos. Quiero que quede claro que esto del TEA o del trastorno de espectro autista, los papás ya lo saben, pero para que la población general también lo sepa, es una condición. Condición quiere decir, es una manera de vivir y de percibir la vida y de afrontarla, y no es una cosa que, en fin, no es un catarrito que se te pasa, sino que es una condición que está dentro de esa persona y que va a acompañarla toda su vida. Así que es una condición crónica, podríamos decir. Se vive, se es autista, es una forma de ser realmente. Y no hay que tratar de cambiarla. Obviamente con la terapia de atención temprana tal, quiero que el niño o la niña sea pues, independiente, se maneje mejor con las cosas, socialice más y tal, pero la forma de ser de la persona es la que es y ya está. Y no hay que, en fin, es tan legítimo como ser neurotípico. Neurotípicos son las otras personas que no tienen TEA y son normales, digamos, aunque los TEA también son normales, solo que es una condición, como repito. Y otra cosa no menos importante, de hecho muy importante, recordaros que el TEA hoy por hoy es un trastorno de espectro autista. Como el nombre lo indica, un espectro es una amplia gama, es un espectro, es decir, que no hay dos personas igualitas, y dentro de ese espectro están las personas que tienen un TEA muy leve, tan leve que ni se diagnostica, de ahí que os decía que está infradiagnosticado, y TEAs muy leves tienen algunos rasgos, algunas cositas, pero son muy funcionales y muy tal, y de hecho pueden llegar a tener una inteligencia por encima de la media. Pero luego hay otros del otro extremo, que son los niños con muchas dificultades de aprendizaje, que no hablan y que se les nota, digamos, más que son niños con TEA. Pero entre estos extremos está todo el espectro, o sea que hay, vamos, digamos, un rasgo de forma, en este espectro es como indefinido, o sea, como os digo, no hay dos TEAs iguales, cada quien es como es dentro de este espectro, así que no hay que tener la imagen típica o la foto o la idea típica de un autismo, porque hay diferentes grados. En cuanto a lo que es la funcionalidad o lo que es el cómo se maneja este niño, sabréis que cuando se diagnostican, sobre todo por parte de psiquiatría o de salud mental infantil, le confieren un grado, o sea, hasta el grado 1, que es el leve, grado 2 y el grado 3.
O sea que dependiendo de la gravedad se diferencia aquello del grado 1, 2 o tal. Y esto es por el tema de la funcionalidad o la independencia de este niño. Y todos tenemos alguna persona con trastorno de espectro autista en nuestro alrededor. Otra cosa es que lo sepamos dependiendo de estos grados, como os digo, de afectación, vamos a decir. Son personas, las personas de trastorno con espectro autista son personas especiales, como somos todos realmente. Son personas que suelen tener una tendencia un poquito al aislamiento social, podríamos decir, sobre todo cuando son bebés pequeñitos, pero conforme van creciendo, haciéndose más niños mayores, adolescentes y adultos, tienen amigos, pero muy poquitos. Son personas que son más pues, introvertidas, tienen 1 o 2 amigos y ya no son de socializar mucho. Personas muy sensibles en el sentido de sensibles de procesar de forma diferente la información sensorial que nos llega. Es decir, reacción diferente. Yo oigo una sirena de un coche de policía, por ejemplo, pues no pasa nada, ¿no? Pero una persona con TEA, este sonido le puede pues perturbar, porque es como si el altavoz estuviese pegado a su oreja. Digo una sirena por un estímulo auditivo. Es muy típico también, eso lo pregunto yo, en las revisiones, en los bebés pequeñitos, tú pones, cuando son todavía bebés, y cuando oyen ruidos fuertes, tipo un portazo, tipo tú pones una licuadora, un ruido de la lavadora, vamos, un ruido fuerte y ves que el niño le molesta, incluso cuando son capaces, son un poquito lactantes más mayorcitos, se tapan las orejitas y cuando son más pequeñitos se ponen irritables, lloran porque les irrita esto. Entonces hay una hipersensibilidad al ruido. También es verdad que puede haber hiposensibilidad. Digo al ruido, pero también a la luz. Tengo algún caso que con una fotofobia tremenda, o sea, una hipersensibilidad a la luz. Luego también a los sabores. Sabéis que los niños con TEA son muy, que digo yo, tiquismiquis entre comillas, por el tema de los sabores, son muy selectivos en cuanto a alimentos, por eso de los sabores y las texturas también. De hecho, es otra característica que vemos en los niños con TEA a partir de cierta edad, que vemos que son muy selectivos. Come esto, esto y lo otro, y de lo demás nada, pero nada es nada. Hasta el punto que puede llegar a influir en su salud física, que puede tener déficit, obviamente. También os quiero recordar que el tema del TEA, hay mucha asociación familiar, es decir, si una familia tiene un niño con autismo, pues tiene un riesgo mayor de tener otro hijo con autismo. No siempre pasa esto, afortunadamente, no siempre lo vemos, pero sí que es cierto que existe esta asociación familiar o algún antecedente en general, rama tanto paterna como materna. Igual que os dije que la educación y que lo del embarazo, cosas del cuidado que te hayas podido dar el embarazo no genera el TEA, también digo otra cosa, esto porque me parece importante, que es el tema de las vacunas, que hay una corriente que cree que la vacuna es responsable del TEA, y esto no es así. Y de hecho esto nació en los años 80 y 88, creo que era, por un estudio que salió en una revista científica, porque la vacuna tenía que ver y tal, y había unos intereses un poquillo, vamos, poco nítidos, y que realmente la vacuna no tiene que ver, no está demostrado. De hecho, luego se publicó en la misma revista pues artículos que desmienten esto. La vacuna no tiene que ver, sino imaginaros, si la vacuna fuera causante del autismo, todos los niños vacunados tendrían autismo, y esto no es así, ¿verdad? Bueno, ahora os voy a hablar de las características clínicas, es decir, qué cosas vemos, qué características vemos en estos niños y niñas, porque afecta a los dos sexos, por cierto. Es verdad que aparece un poquito más en los varones que en las niñas, pero afecta a los dos sexos, y qué cosas vemos en estos niños, cómo se comportan, qué es lo que les notamos. Bueno, como os decía antes, un pilar fundamental es un problema, una alteración en la interacción social. Son niños que se relacionan poco o nada con los demás. Cuando son pequeñitos son niños que tienden a jugar solos, no están buscando a otros niños para imitarlos, para jugar con ellos, no, ellos están en su mundo jugando solitos y, vamos, no les importa, están felices así. Y otra cosa es el tema de alteración a nivel verbal. Son niños, de hecho hay un rasgo que preguntamos durante las visitas estas que hacemos del niño sano, es el inicio del lenguaje. Hay muchos casos, aunque no todos, tardan en empezar a hablar. Entonces los niños que no hablan a su debido tiempo y que se retrasan
están en el habla puede ser un retraso simple, pero también es verdad que puede ser un signo de que el niño puede tener un TEA, aunque digo que esto no es siempre así. De hecho, hay muchos niños con TEA leve que hablan pues a su debido tiempo y de forma normal. Se dice, y esto yo lo pongo un poquito en duda, que tienen poca empatía. Yo creo que más bien sería la manifestación de la empatía es la que no saben expresar, pero los niños con TEA no quiere decir, dicen tienen poca empatía, es que no sonríen, no se pueden poner en el lugar del otro, y esto realmente no es así. Yo creo que simplemente no saben manifestarlo. De hecho, los niños con TEA son muy cariñosos con quien tienen que ser, es decir, con sus padres, con sus figuras de apego, sus amigos, sus hermanos y tal. Y a lo mejor cuesta que se manifieste. En los casos más graves no se ve, parece que el niño es un poquito que le da igual lo que tú sientas, pero es porque no sabe manifestarlo, no porque no lo sienta. No sé si me explico. Otra cosa muy característica en los niños con TEA es el escaso, casi nulo contacto visual. Sabemos que una persona normal cuando te está hablando te mira a los ojos, eso es lo que se hace, ¿no? Pero los niños con TEA es muy característico que hablan no mirándote a los ojos. O sea, tú le estás mirando, hablándoles y él mira así, se siente más cómodo mirando a otro lado o incluso dándote la espalda y hablándote. Eso es muy típico, no mantener la mirada. Aunque también os digo que los niños con TEA leve puede que esto pase un poco desapercibido, porque sí que es verdad que tienen una mirada esquiva, digamos, pero algo de contacto visual mantienen. Y por otro lado, los niños que se van creciendo van aprendiendo a hacerlo, a mirar, porque saben, pues mira, cuando miramos a los ojos parece que pues estamos mejor en la sociedad, entonces aprenden a hacerlo por aprendizaje, no porque les nazca. Otra cosa que os decía antes, la alteración en lo que es la percepción sensorial, tanto del ruido, de la luz, del tacto, del sabor, etcétera. Entonces, muchas veces por el tema del ruido, yo tengo varios casos en la consulta que lo que hacen, y ya lo sabréis, que son estos auriculares que son para aislarles de ruido exterior, y así están más cómodos porque se alteran cuando hay una cosa que sobrepasa pues su umbral, digamos, se perturban por el exceso de ruido. Entonces estos cascos a mí me parecen muy buena herramienta para ayudarlos. Muy típico, pero no siempre, el caminar de puntillas, por lo mismo, por aquello de la sensorialidad, caminando puntillas como si no quisieran tocar el suelo, aunque también esto pueden aprenderlo pues, por el aprendizaje que le enseñan los papás o los fisios a apoyar bien los pies, pero sí que es una tendencia, un rasgo que nos fijamos en los bebés en los niños que caminan de puntillas. Sabéis, por cierto, abro paréntesis, que los bebés cuando están aprendiendo a caminar, en torno a los 2 años o así, caminan de puntillas, y esto es normal y es una etapa pasajera. Raro o sospechoso es cuando se mantiene, el niño crece 3, 4, 5, 6 años y sigue caminando de puntillas. Otra cosa que hay que estar atento y es que el niño con TEA suele pasar por unos periodos durante el día está ensimismado. ¿Qué quiere decir esto? Que está despierto, pero tú ves que como pasa por unos momentos que se queda como mirando al vacío, como una persona mayor que se queda ensimismada pensando en sus cosas, pues así desconecta un poquito del medio y se queda como ensimismado, mirando al vacío y desconectado de su entorno. No estoy hablando de crisis de ausencia, estoy hablando de estos ensimismamientos, y esto también es muy típico del TEA. Los niños con TEA en el tema de la movilidad a nivel motor suelen tener una cosa que llamamos estereotipia. Así que es esto, son unos movimientos repetitivos, muy típico es el aleteo. El niño con TEA aletea mucho, no todos aletean, pero son muy como cuando son felices los niños pequeños, que también os digo que es una cosa normal que el niño de 2, 3 años con la emoción, con la felicidad, aletee, es decir, hace así con las manos, pero es una cosa transitoria. El aleteo en los niños TEA es una cosa constante y exagerada y persistente en el tiempo. Digo, el aleteo como puede ser dar vueltas, como puede ser girar el dedo, en fin, un cabeceo constante, movimientos corporales repetitivos sin propósito aparente. También son repetitivos en cuanto al habla, repetitivos en el habla en sentido, estoy hablando de las que llamamos ecolalias. Niños con TEA que cuando empiezan a hablar parece que repiten la última frase o la última palabra
de la oración o de la frase que hacen y la repiten. Eso se llama ecolalia y puede ser transitorio porque se corrige y si se trabaja. Y otra cosa relacionada con el habla y que es muy característica, aunque no constante obviamente, como todo en esto del espectro autista, es la tonalidad o la entonación, mejor dicho, en el habla. Es decir, ves que el niño con TEA o la niña con TEA habla y tiene como cantando, ¿sabes? Una rima, una prosa hablando. Ya seguimos con el tema del lenguaje, es hablar, o sea, niños mayores, quiero decir, con TEA que ya hablan y tal, que mantiene una especie de monólogo, es decir, tú no mantiene o no sabes mantener una conversación que tú hablas, luego callas para que hable el otro y tal, sino que habla, pero casi que no te deja hablar, va contestándose a sí mismo y cuando contesta, te contesta una cosa totalmente diferente del tema del que estabais hablando, entonces dices tú, desentona un poco, ¿no? Y esto hace que dificulte todavía más el tema de la socialización, obviamente. Seguimos con eso del habla, pero niños más pequeñitos, sabéis que cuando son pequeños, en torno a los 2 años, el niño habla, 2 años y pico, habla de sí mismo en tercera persona. El niño se llama fulanito, no te dice yo quiero esto, no, te dice fulanito quiere esto, habla de sí mismo en tercera persona y esto es normal, pero es transitorio. Pero si veo que el niño tiene más de 3 años o 3 años y algo y sigue hablando de sí mismo en tercera persona, también es muy típico. Ya no aprende a decir el pronombre yo quiero, no, sigue hablando de sí mismo en fulanito quiere, ¿vale? Es otra cosa que también característica. Otro punto muy importante en el tema del TEA, que es el otro pilar diagnóstico, además de la socialización, decía, es los restringidos, o sea, los intereses restringidos, comportamientos repetitivos. Los niños en general, pero sobre todo los TEA son de rutinas, es decir, lo que hace hoy lo repite mañana, es muy de rutinas y de hecho cuando tú te sales de su rutina, te monta, vamos, que tiene una rabieta. Entonces son niños muy repetitivos y también en sus intereses, a lo mejor o sea, se centra en los coches y se aprende todas las marcas o incluso las matrículas y tal, o se centra en dinosaurios y te aprende toda la raza, todos los tipos de dinosaurios que hay, parece una enciclopedia, son muy restringidos en sus temas. Bueno, y como decía también antes, suelen asociar otras alteraciones y es muy típico también en los niños en las primeras etapas de la vida, es decir, cuando están en época de lactante, muchas veces, esto ya visto con perspectiva, suelen sufrir alteraciones del sueño. Aunque no tiene por qué persistir esto, pero sí que es verdad que un bebé que sufre alteraciones del sueño, es decir, que no duerma bien, se despierta mucho y tal, no tiene por qué ser un TEA. De hecho, no diagnosticamos a nadie con TEA porque tenga problemas de sueño, pero sí que es verdad que es una cosa que se asocia a todas las demás cosas que estoy contando. Y ahora os voy a hablar de cosas que nos tienen que hacer sospechar o encender la bombilla de alarma de tengo que ir a mi pediatra a consultar para que me diga si esto es normal o no. Estoy hablando de los bebés, cuando tengo que alarmarme. Como os decía antes, los bebés los primeros meses no vamos a sospechar, a menos que sea una cosa súper evidente, que no suele ser el caso, pero en general a partir del año es cuando se empieza a notar, porque a partir del año el niño ya que tiene que saber quién es, en el sentido que tú lo llamas por su nombre y él gira, ¿no? Eso es un caso normal y que escuche bien y tal, pero si ya de entrada vemos que el niño pues sobresalta de forma exagerada con los ruidos, aquello de la hipersensibilidad al ruido, por ejemplo, o que dices tú, por el contrario, es que lo llamo por su nombre y no me escucha, no me atiende, no se gira, parece, ¿no será que está sordo? Que es, por cierto, una cosa que tenemos que descartar cuando dentro del estudio del TEA habitualmente hacemos un despistaje del tema de la sordera. Pues esto es otra cosa, que no responda a su nombre, que no señale. El niño tiene que señalar. Sabemos que a partir del año, pero le dejamos de margen hasta pues, los 15 meses, 18 meses, el niño tiene, cuando ve un avión, cuando ve un camión, cuando ve yo qué sé, algo que le interesa, señala con el dedo. Si no señala con el dedo, esto sería una señal de alarma. Y otra cosa que vemos, cuando tú como padre o madre señalas con tu dedo, normalmente cuando te mira este coche, pues el niño mira el coche. Pero si hay algún problemilla, el niño no mira el coche, mira tu dedo, que esto también nos tenemos que fijar. Otra cosa, el bebé está como muy solitario. Es verdad que los bebés juegan en solitario, ¿no? Hasta los 2 años, que es cuando empiezan a socializar con sus iguales, pero antes tienden a jugar solos. Pero estoy hablando de una condición un poquito más exagerada. El niño está como en su mundo, es que juega solo y no te mira, porque los bebés, aunque sean bebés y pequeñitos,
Cogen el juguete y te lo llevan al papá y a la mamá en plan mostrando interés, en plan juega conmigo, digamos, es lo que suelo yo decir, interpretar. El niño te está invitando a compartir el juego con él, pero si no hace esto, está en su mundo, es como si tú no existieses, ni te mira, ni te lleva juguetes, ni nada, pues también hay que sospechar. Cuando son niños a partir de los 18 meses, os preguntamos habitualmente en el cuestionario aquel que os mencionaba del MChat, os preguntamos si el niño tiene juego imaginativo, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el juego imaginativo se refiere a, pues esto, echa la imaginación. El niño que coge un muñequito y le empieza a dar de comer, que le empieza a peinar, hace juego como de rol, tú eres un niño, yo soy tal, jugando con el muñequito o hablando por teléfono. Esto es juego imaginativo, pero el niño que no lo hace también nos hace sospechar. Es un niño que juega de forma diferente y pues tú le das un coche y en vez de hacer, mira, que el coche, o sea, en vez de hacerlo correr o circular por el suelo, chocar con la pared o con otro juguete y que lo tire, que esto sería lo normal, por cierto, no. ¿Qué hace? Pues los pone en fila, un coche tras otro, o se dedica a girar las rueditas como si el coche no tuviese más utilidad que girar su rueda, o coge un hilo y empieza, venga, a mirar el hilo y así y acariciarlo todo el rato. O sea, un juego que es además repetitivo y como que se sale de lo común, no es un juego, digamos, normal o habitual, y que no hace este juego imaginativo ni tiene interés a que otros lo miren o jueguen con él. También os comentaba retraso en el lenguaje. Efectivamente, no siempre que hay un retraso en el lenguaje hay un TEA, pero sí que es verdad que si hay un retraso del lenguaje tenemos que estar pendientes y preguntar por todos los otros ítems y ver si hay algo más para ver si tiene un TEA o simplemente es un retraso simple. También veríamos que el niño tiene poca comunicación verbal o ninguna. Veríamos que el niño, cuando tú emites un lenguaje corporal, es decir, no verbal, pues gestos, tú le haces gestos, sonríes, haces el payaso para que te imite, el niño no te contesta, no te responde con gestos, como si fuese un niño que está totalmente indiferente a lo que tú estás haciendo. Lo del ensimismamiento que os decía, esto ya cuando lo notaremos cuando son un poquito más mayorcitos, a partir de los 2 años o tal. Y lo del juego repetitivo, que también ya lo he mencionado. Bueno, como os decía, para esto está el MChat, para esto están otros cuestionarios y para esto está el ojo clínico del pediatra y las revisiones que hay que acudir, y también para esto están los papás, que tenéis que comentar cualquier sospecha que tengáis a vuestro pediatra, ¿vale? Porque es muy importante detectarlo cuanto antes para empezar con la atención temprana, con la estimulación precoz, que es realmente lo único que va a ayudar, y de hecho mejoran mucho los niños, sobre todo cuando es un TEA leve, mejoran en adquirir estas habilidades, aprenden, ¿vale? Es una condición de por vida, porque es una condición, una forma de ser, pero sí que es verdad que lo que es las habilidades se aprenden y mejoran con esta atención y con esta terapia temprana. Muy importante estar todos conscientes, todos, quiero decir padres, pero también la población en general, con esto del TEA, porque no pocas veces tú ves un niño, una niña con un TEA y la gente lo tacha de maleducado, de consentido, sin conocimiento de causa, obviamente, y esto no debemos ser así, no debemos juzgar a los demás por lo que vemos. Un niño con TEA, un niño ya neurotípico puede tener unas rabietas monumentales, pero un niño con TEA, si te sales de su rutina, también te puede montar una rabieta, y no es bueno estar encima la madre o el padre que está con su hijo intentando calmarlo como puede, que le lleguen comentarios tipo, pues en fin, un niño consentido o maleducado y tal. Pues hay que aprender a no juzgar a los demás, porque no sabemos qué hay detrás de la escena que estamos viendo. Y hay que tener mucha empatía, así que si os comentan en el cole, que estaría bien que lo digan los profesores, que hay en algún caso algún niño o niña con un TEA, como padres o madres del resto de los alumnos, intentar integrarlo, preguntar por sus intereses, al menos no tratarlo mal, que esto, o sea, es uno más del grupo que tiene intereses diferentes, se manifiesta emocionalmente de forma diferente, juega de forma diferente, porque más tiende a jugar solo. Intentar integrarlo, no marginarlo, no juzgarlo, y sobre todo tampoco el tema del bullying. Hay que enseñar a nuestros hijos a respetar a todo el mundo para ser respetados ellos también, e intentar, pues esto, no marginar a los niños diferentes. Bueno, pues yo creo que he dicho más o menos lo que quería acerca de este tema, que es muy extenso. He intentado resumirlo todo lo que he podido. Espero que haya quedado más o menos claro. Si tenéis alguna duda, no dudéis, voy a la redundancia, en hacérmelo saber en los comentarios. También consultar con vuestros pediatras si tenéis la sospecha de que vuestro hijo pueda tener un trastorno de espectro autista. Tened mucha empatía.
con todo el mundo y con estos niños también, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.